Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Turco? Tanto tiempo, ¿bien? Tanto tiempo, gracias por la invitación. La invitación no es casual. La verdad que de política no vamos a hablar mucho, pero sí me interesa en función de un estudio que has realizado hace algunos días, en el mes de abril, consultándolos a los cordobeses sobre varios temas, no solo de política, que nos des una idea de qué está pasando por la opinión pública, qué está pasando por la cabeza de la gente o de los cordobeses. Lo primero que te pregunto, ¿cómo está la gente? Bueno, está obviamente muy desilusionada, está con una falta de perspectiva en el horizonte bastante preocupante, porque todo lo que aparece como información es información que pronostica cosas peores. Entonces obviamente la preocupación es importante. Pero lo que nosotros hemos detectado en los últimos estudios, Turco, que me parece que es lo más relevante, sobre todo a los fines de la sintonía que hace falta, digamos, muchas veces con la población, es que se ha modificado el parámetro sobre el cual nos comparamos, ¿no? Hasta no hace mucho la comparación era la crisis del 2001-2002, en donde vos decías, che, qué mal que están las cosas, pero no estamos tan mal como el 2001. Entonces, eso de alguna manera servía como para ir tolerando o avanzando en esta decadencia que viene con una tendencia difícil de remontar desde hace años. Después de la pandemia, se modificó y ahora el parámetro es la pandemia. Porque si vos hablas con un comerciante que no está bien hoy, porque la inflación le está comiendo la rentabilidad, pero te dice, pero estoy mejor que el año pasado, que tenía cerrado el comercio. El año pasado estaban cerrados los bares o estaban trabajando de manera limitada, con horarios determinados. Había mucha gente que no había vuelto a trabajar porque todavía su comercio o el lugar donde trabajaba no estaba trabajando todas las horas que podían. Es decir, a medida que se fueron flexibilizando las actividades, la sociedad fue recuperando tareas, actividades y también poder adquisitivo. También fue recuperando. Si nosotros nos remitimos, no vayamos a los datos oficiales que hablan, digamos, de una recuperación del empleo, de una recuperación de la actividad industrial y hasta incluso de la actividad comercial, sino de lo que empezó a vivenciar psicológicamente la gente, porque claramente vos hoy abrís tu comercio y tenés el problema de la inflación, ¿sí? Entonces hoy la inflación te plantea la dificultad de que los costos no te van a ir comiendo la rentabilidad y no te va a alcanzar para llegar a fin de mes. Entonces hoy es otro el problema. Es un problema, sí, pero es distinto al tener el negocio cerrado. Es distinto al no poder ir a trabajar porque mi patrón tiene cerrado el negocio. Es el otro problema en donde empieza a dinamizarse de otra forma la actividad. Y yo te diría que hay un enojo, pero no es el enojo radicalizado en donde por ahí uno escucha que es todo absolutamente negativo. En la vida, en el metro cuadrado de la población, no hay absolutos. No es un absoluto negativo. O sea, no es la imagen que muchas veces transmitimos desde los medios diciendo que está todo mal, la economía, la inflación, la inseguridad, el caos. Exactamente, que además te lleva a arrinconarte, ¿viste? Porque si vos estás escuchando todo el tiempo que esto es así y vos ves que tu mostrador no es tan así, a ver, vamos al último fin de semana largo. La Sierra de Córdoba estallaron. Esos comerciantes... Bueno, anda al teatro, anda al teatro. Vas a los teatros acá o vas a los teatros de Carlos Paz. Está claro que quien nos está escuchando no va a decir Dalaglio y el Turco Genesi son dos locos. No, es una realidad porque si bien ocurre eso y hay actividad económica, está claro que está la realidad de la inflación que te está comiendo toda la posibilidad de crecer. Hoy abriste el negocio, lo que la inflación está haciendo es dejarte o sacarte la posibilidad de crecer, que es la preocupación que tienen todos, incluso quienes están trabajando en relación de dependencia y sobre todo quienes trabajan de manera autónoma, que tienen una sola paritaria, que es la inflación. Claro. Porque si yo trabajo en la repartición pública, yo sé que mi gremio en algún momento va a discutir la paritaria con el gobierno de la provincia. Ahora, si yo tengo una peluquería, mi única paritaria es la inflación. O sea, no tengo muchas opciones. Bueno, eso genera malestar, eso genera mal humor. Hay, obviamente, fenómenos políticos que están surgiendo a partir de eso, como es el caso de Milei, que seguramente se han escrito mucho últimamente y se ha analizado mucho el fenómeno de Milei, pero claramente tiene que ver con esto que
parte de un malestar real, pero ya no solamente con la situación de la economía y de la situación, sino con esto que charlamos recién hace un minutito, con la falta de empatía que dejó en carne cruda la pandemia como resultado. La falta de empatía de las instituciones. Y no estoy hablando solamente de los gobiernos, estoy hablando también de los gremios, de los colegios profesionales, de las empresas, de las prepagas, de lo que sea. Es decir, la falta de que estas instituciones entiendan lo que le está pasando a la sociedad, que le está pasando cosas distintas post pandemia. Tuvimos sin mandar los chicos a la escuela. Estuvimos sin salir a la calle. Sin salir a la Estuvimos calle. sin salir a la calle 2 meses. Ha sido tan profunda, tan grande el esfuerzo que le hemos pedido a la sociedad, que hoy la sociedad espera de parte de las instituciones que se actúe en la misma medida, o por lo menos no con una brecha tan grande. Es decir, estemos a tono de lo que fue el esfuerzo que le hemos pedido a la sociedad. O sea, por ahora, digamos, 2 cosas estás diciendo. Por un lado, que antes comparamos con la crisis del 2001, ahora también comparamos con la pandemia, este tiempo en que estuvimos adentro, encerrados, sin actividad y con muchos problemas. Y lo otro que estás diciendo, está bien, la inflación está, la inseguridad está, innegables en la Argentina, cierta desesperanza de gente que dice, no, esto no se soluciona más, me voy, busco otro destino, no sé qué. Pero junto con eso también están estas otras cosas que están pasando que, bueno, la gente lo valora como positivo, la posibilidad de salir, de abrir su negocio, de vender, ¿no? Sin duda, eso es lo que ha recuperado la sociedad a partir de la flexibilización post-pandemia. Y es lo que deberíamos empezar a cuidar, digo, porque la pandemia está así, el bicho sigue dando vuelta y, viste, eso es como que uno no lo quiere escuchar, no quiere leerlas porque uno se mortifica, claramente, porque la pasamos muy mal y no queremos saber de otra ola ni nada. Pero sin duda, Turco, lo que estás diciendo es eso. Guarda que hay en el metro cuadrado, ¿a qué llamamos el metro cuadrado de las personas? Es a la familia, el trabajo, las relaciones, los amigos. Claro. Es decir, ese metro cuadrado que te está circundando permanentemente y que está complicado, no está bien, está claro que no está bien, no está tan mal como se puede en muchos casos difundir desde opiniones políticas, desde algunos medios de comunicación, desde algunas instituciones o desde lo que uno quiera, porque eso destruye lo único que tiene la gente, que es la esperanza de poder salir. Y quizá una prueba de esto, un botón de muestra de esto que estás diciendo es cómo ha caído la audiencia de los programas, de los políticos ni que hablar, los programas políticos o de los noticieros. La gente no quiere que le cuenten más lo que ya vive en la calle todos los días. Eso es. A ver, Turco, si yo te cuento que hay inflación, nadie mejor que quien va todos los días al supermercado. Va al súper, va a la carnicería, la verdulería, ya sabemos todo. Absolutamente claro. La gente que quiere escuchar es cómo se resuelve el problema. Claro. No que sigamos hablando de lo mismo que ya sabemos que nos pasa. Si vos sabés que el problema es la inseguridad, relatar las situaciones de inseguridad, está bien, es tarea del periodismo. Pero decir que hay inseguridad lo vivencia la sociedad, eso no es no hay algo nuevo, no hay algo distinto. No estás contando una noticia. Digamos. Exactamente, que hay dificultades económicas, por supuesto que hay dificultades económicas que la gente no llega a fin de mes, la gente lo vive en carne propia. Claro. Lo que quizás habría que empezar a pensar como sistema es hablar más o que hablen más aquellos que tienen alguna solución a estos problemas, que aquellos que describen y son relatores de los problemas que la gente ya vive y siente. Este es el cambio que habría que empezar a producir en todo el sistema. Porque si yo hago una encuesta, mañana digo, bueno, los principales problemas son tal, ya lo sabe la gente. O sea, en lugar de comentar los problemas que tiene la gente... En vez de estar en un estado de relato de la realidad, del estado de lo que le pasa a la sociedad, empezar a buscar, a ver el economista que venga y diga, che, mira, hay 3 opciones para resolver la inflación, A, B y C, o no hay ninguna y vamos a seguir en esta, pero por lo menos empezar a trazar un horizonte. ¿Por qué? Porque todos los que uno escucha permanentemente, los consultores políticos, todo, son relatos de lo que la gente le está pasando. No qué soluciones podríamos encontrar a esos inconvenientes. Le está pasando a los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos dicen lo que pasa es que se pelean y entonces, está bien, supongamos mañana Alberto y Cristina se arreglan. Bueno, ¿cuál es la solución a la inflación? Que se arreglen ellos dos. Es decir, que la coalición opositora se ponga de acuerdo y diga mañana el candidato va a ser A y vamos a tener algo. No, es decir, empecemos a escuchar o que empiecen a hablar
o que empiecen a tener espacio aquellos que tienen alguna solución o algunas perspectivas hacia el futuro. Nombraste recién a Milei. Es un fenómeno por cómo viene creciendo en las encuestas y porque quizá representa el hartazgo de la gente con la política, ¿no? El que se vayan todos del 2001, Claro. el Milei es el que se vayan todos de la pandemia, de la falta de empatía. Me parece que el fracaso de Macri y el fracaso de Cristina y Alberto. Exactamente. Es decir, pero te diría que si el 2001 te dejó como resultado aunque se vayan todos, acá que se vayan todos lo está canalizando Milei. Mirá, te doy un dato. Milei tenía en enero un 16% de imagen positiva, ahora tiene un 21% en el mes de abril. Es decir, es un dirigente pero no hay ninguno que supere el 25% de imagen positiva de los dirigentes nacionales en la provincia de Córdoba. Es decir, una crisis de representatividad absoluta a nivel de lo que son los dirigentes nacionales en Córdoba. Me supongo que pasa esto también en... ¿Coincidís con lo que se viene diciendo últimamente a través de algunos analistas de que la elección presidencial del año que viene va a ser una elección de tercios? Hay que ver hasta dónde llega Milei, porque los pisos electorales de Cambiemos y del Frente de Todos son muy altos, ¿no? Están el 25, 30%, es decir, es muy fácil pasar a una segunda vuelta desde esos pisos. Los que pasan son los techos muy bajos. Y ese tercio que queda como la tercera vía que siempre se trató de construir en el año 2019, que finalmente no terminó de articularse, es muy difícil terminar de corporizar esa tercera fuerza, porque esa tercera fuerza todavía no encuentra un eje estructurante que permita decir, che, realmente van a ser tres tercios que van a competir fuertemente en las elecciones PASO del año que viene, de agosto, que están a la vuelta de la esquina. Por eso lo más difícil hoy que tiene quien quiera plantearse por afuera de la grieta es poder tener un piso más alto que ese 25-30% que tienen tanto Cambiemos como el Frente de Todos. Te voy a hacer la última de política porque quiero llevarte a otras cuestiones. Milei o el efecto Milei en Córdoba, ¿todavía no está? No llegó. No es una realidad ni electoral, ni siquiera fue en la elección legislativa del año pasado. Obviamente, lo que te acabo de decir, tiene un 21% de imagen positiva, alguien que es un producto porteño, porque él sacó... No, pero digo, para una elección provincial, pensando en la elección para gobernador o intendente, acá todavía no hay un candidato de Milei en Córdoba. No, está muy verde. Está muy verde y acá las coaliciones están realmente vigentes, fuertes y tienen figuras muy competitivas, ¿no es cierto? Digamos, la realidad es que las terceras fuerzas en la provincia de Córdoba hace mucho tiempo, la última elección competitiva, si querés, fue la de el 2015, cuando Juan Schiaretti ganó con el 40% de los votos, Aguad sacó el 35, 37 y a Castelo el 18, ¿te acordás que fue por Unidad Ciudadana en ese momento? Pero es muy difícil, digamos, construir algo por fuera de las dos coaliciones. Una más de política. ¿Es un problema Luis Juez, candidato a gobernador para Hacemos por Córdoba? Mira, Juez tiene una fisonomía muy clara en términos de lo que significa su génesis política. Es un buen candidato para elecciones legislativas. Claro. Claramente él es un buen candidato para elecciones legislativas. Después la gente lo que busca, porque la gente en las elecciones legislativas vota por lo que siente y por lo que piensa. Y en las elecciones ejecutivas también, pero le agrega un elemento más que es por lo que necesita. Y ahí empieza a valer o a tomar mucho peso un valor que es la certeza. ¿Sí? La seguridad. Claro. No hablo de la seguridad... policial. Sino la seguridad de que lo que tenés no va a ir para atrás y si hay un proceso en desarrollo. Hoy el gobierno de Juan Schiaretti reúne 70% de aprobación. Es un gobierno que de alguna manera es reconocido por lo que hizo y lo que está haciendo. Es decir, hay un proceso en desarrollo que la sociedad lo va a poner en la balanza a la hora de elegir el futuro candidato. Y esto no lo vas a ver hoy en las encuestas. Y te lo digo yo que hago encuestas y que me conviene que se hagan encuestas porque de eso vivo. Lo vas a ver más en lo que son los estudios cualitativos, donde en vez de ver la foto vas a ver el proceso. Y en el proceso, lo que la sociedad está viendo, que frente a un escenario incierto nacional, bueno, es muy probable que ponga muy poco en juego
lo que pase localmente. Claro. Se supone que Yarlora va a ser el candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba. Para la intendencia no está muy claro. ¿Estás midiendo, estás pensando en algunos candidatos para suceder a Yarlora? Mira, todavía siempre decimos que es muy difícil hoy poder definir, ¿por qué? Porque lo que hoy las encuestas miden son la gente que está decidida, la gente que está indecisa y la gente que está enojada. Es decir, te vas a mover en esas tres proporciones. Decidida, indecisa y enojada. Y enojada. Entonces, ¿decidido cuánto hay? Y tenés un 60% de los que están decididos. ¿Decidido ya el 60%? Sí, porque hay gente que está con alguna identificación partidaria, claro, o que le gusta un candidato. Sí, que pueden ser las dos opciones. Pero puede tener niveles de indefinición muy altos, tener 25% de gente que te dice que no sabe a quién votar y tener después un 15% que dice ninguno porque está enojada. Está enojada. Entonces, porque vos le vas a preguntar hoy por elecciones que van a pasar y hoy no estás relevando intención de voto, Turco. Lo que estás relevando es opinión electoral. Es lo que yo haría dentro de un año, en un contexto que seguramente va a ser muy distinto al de hoy. Y en eso, lo que uno puede ver, digamos, por eso digo que es muy importante mirar los procesos. Muchos se quedan, uno por ahí las encuestas que cuentan comportamientos. Che, yo voto al Turco o a la iglesia. Ahora, las reglas que gobiernan esa decisión de esos comportamientos, a votarte a vos o a mí, ¿cuáles son? ¿Por qué te votan a vos o me votan a mí? Bueno, eso es lo que hay que estudiar hoy. Es decir, que se hace a través de otras técnicas, que son los famosos focus group, grupos motivacionales, como le quieras llamar, que te van mostrando la lógica con la cual la gente va razonando el proceso político que le va tocando y cómo razona del que viene. Del que viene. ¿No? La última que te hago, ¿alguna pregunta o algunas preguntas que hayas hecho en las encuestas últimamente y que te haya llamado la atención por la respuesta que no tenga que ver con política? Algo que hayas preguntado y que decís, mira, te quiero marcar esta pregunta que hicimos y esta respuesta de la gente. No, por ejemplo, en relación a lo que hablábamos al comienzo, cuando nosotros en noviembre, fines de noviembre, pisando diciembre, le preguntábamos a los cordobeses si se iban a tomar vacaciones, que ahí había dos factores que de alguna manera determinaban la respuesta, que era, che, ¿cómo evoluciona la pandemia? No sé si esto sigue, si me enfermo, no voy a alquilar algo que después no voy a poder ir, y también la situación económica. En ese momento el 70% nos dijo que no se iba a tomar vacaciones y el 17% nos dijo que sí. Y un 13% creo nos había dicho que no sabía. Bueno, finalmente después hicimos la pregunta posterior a las vacaciones y finalmente un 25% sí se tomó vacaciones. Es decir, gente que de alguna manera, y el principal destino fue Córdoba, es decir, fíjate que eso te está diciendo, que la gente especuló hasta el final y salió para poder poner en juego lo menos posible. O sea, se quedó en Córdoba, más allá de los atractivos que tiene Córdoba y que es muy linda y que es un gran destino turístico. Pero del 70% que nos había dicho que no, finalmente el 73% no salió de vacaciones. Es decir, la gente de alguna manera se movió y se está manejando con mucha cautela. Post pandemia, proyectarlo al resto de los comportamientos sociales. Es decir, la gente está post pandemia tomando las decisiones sobre el final de lo que va a ser el acto de ejecutar esa decisión. Si fue con las vacaciones, probablemente pase lo mismo con las elecciones, probablemente esté pasando lo mismo con que si mañana tenés que salir a comprar un electrodoméstico. Vas a esperar hasta el último momento, vas a buscar la mejor. Había un estudio que hicimos no hace mucho tiempo, pre-pandemia, que nos arrojó un dato. El 75% de la población entra a un comercio sabiendo lo que quiere comprar, de qué color lo quiere comprar y con qué y cómo lo va a pagar. Es decir, con un nivel de racionalidad muy alta sobre las decisiones y los comportamientos. Post pandemia eso debe ser mucho más importante. Luis, muchas gracias. La última, crecimiento de Canal 6 de Show Sport. Bueno, sí, hemos medido y la verdad que hay datos interesantísimos, sobre todo en los horarios de la mañana que han inaugurado un espacio nuevo. Y bueno. Y la noche. Y la noche, exactamente. Vamos todavía. Quizás es un clásico ese, ¿no? Gracias, Luis, muy amable. Nos vemos.